Saludos de nuevo, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Cuando estamos viendo alguna película de acción, algún thriller o alguna de estas películas de aventuras, siempre queremos que acaben bien. Y siempre queremos que sobre todo los malos, los delincuentes, los malvados, cualquiera que sean, pues paguen y se haga justicia. El anhelo de justicia está en cada uno de los seres humanos, el anhelo de que se nos haga justicia, que se castigue al malvado. Y eso forma parte de lo que poco que queda de los restos de nuestra naturaleza creada a imagen de Dios, que a pesar del pecado y la devastación que ha traído, todavía anhelamos que se haga justicia. Pero cuidado, porque esa justicia viene de una ley, y la ley de Dios nos condena a todos. Escucha esto. Porque podéis estar seguros, Efesios capítulo 5, versículo 5, porque podéis estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no os hagáis cómplices de ellos. El juicio de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios, la condenación que Dios va a traer a aquellos que no se han arrepentido y a aquellos que no han creído en Jesucristo, es una clara enseñanza de la Biblia que está en todas partes, casi en toda página. Porque el Dios justo, el Dios santo, el Dios que se enfurece con la maldad, que no puede tolerar el pecado, tiene que hacer algo al respecto. Y es por esto que nosotros también, que somos creados a imagen de Dios, tenemos ese anhelo de justicia y ese anhelo de que finalmente se compense al débil, al perjudicado, al dañado. No estamos de acuerdo que la justicia deje ir libres, como si nada, a aquellos que claramente han cometido delitos, del ámbito que sea, del tipo que sea. Nos enfurecemos cuando quedan impunes aquellos que claramente han cometido delitos y sus víctimas han sido arruinadas, sus víctimas se les ha quitado la vida, se les ha quitado la dignidad, se les ha dañado para siempre, han perdido sus bienes, han perdido cosas valiosas y les ha salido gratis a aquellos que lo han hecho. Infinidad de veces vemos esto. Simplemente leemos el periódico, ponemos la televisión, escuchamos las noticias y constantemente vemos esa impunidad. Y vemos también cómo las leyes humanas pues tratan muy bien a algunos y a otros no tan bien. Esta injusticia y esta maldad terrible que existe en el mundo, solamente en algunos países pues somos afortunados, gracias a Dios, estamos en un estado de derecho en muchos países democráticos y entonces la justicia es mucho mejor. Pero si pensamos en el resto de los países, en tantos países donde cada día, cada instante se cometen delitos horribles y quedan totalmente impunes, la crueldad y la maldad están de tal manera arraigadas en el corazón del ser humano que por todas partes se produce todo esto. Y además, la justicia humana tampoco puede hacer frente a todo lo que hay porque no se conoce ni mucho menos toda la cantidad de delitos horribles que se cometen a cada instante. Es por esto que esperamos en la justicia de Dios. Y es por esto que Dios ha dicho que ni una sola palabra que hemos dicho va a quedar sin estar registrada en los anales que Dios está guardando. Él sabe cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada actitud, cada deseo. Todas y cada una de nuestras acciones están bien registradas y finalmente tendremos que dar cuenta. Está establecido para los hombres, dice el autor a los hebreos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Jesús habló en repetidas ocasiones con una contundencia y con un poder propios del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, hablando del juicio final. Y habla del cielo, donde los creyentes, por la gracia, por la misericordia, estaremos, y habla también del infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes, allí será el lugar del dolor más extremo, donde la maldad quedará totalmente libre para dañar a aquellos que amaban la maldad
pero que les va a destruir, se va a autodestruir una y otra vez, por siempre. No podemos imaginarnos siquiera el horror del infierno. Solo podemos contemplar la cruz. Y al contemplar la cruz y ver al Hijo de Dios allí sufriendo de aquella manera tan terrible, porque fue hecho pecado por nosotros, tratado como pecador, tratado como el peor de los delincuentes, como el peor de los malditos. Y allí el Hijo de Dios dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí el Hijo de Dios dijo, tengo sed. Allí el Hijo de Dios fue totalmente aplastado por una condenación que no merecía, porque debía de llevarla. Pero aún así debía de llevarla por aquellos que íbamos a creer en él. El infierno es una cruz que nunca termina, en los peores horrores, y eso es lo que les aguarda a aquellos que no se han arrepentido. Pero escucha, no solamente se habla de, podemos decir, de delincuentes, de terroristas, de criminales, de asesinos, de violadores, de infanticidas, o sea, de personas con delitos que especialmente repugnantes y especialmente sangrantes para nosotros, sino se habla también de el avaro. El avaro, que es idólatra, aquel que ama el dinero, aquel que es un envidioso, codicioso, orgulloso, una persona egocéntrica. Porque algunos piensan que el infierno es para los peores, para los malos, pero los regulares irán a otro sitio aparte y luego finalmente al cielo. Esta doctrina es totalmente contraria, porque habrá ira y enojo contra aquel que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Todas y cada una de las personas que estamos en el planeta Tierra, o que hemos estado, o van a estar, estamos bajo condenación. Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestras bocas son sepulcros inmundos y nuestra lengua produce veneno que daña al cielo, que daña a Dios, que blasfema contra Dios y hace daño al prójimo. Toda nuestra vida está inundada por lo espantoso del pecado y por lo tanto todos estamos condenados a la ira, al enojo y al infierno. Eso es lo que está diciendo Dios. Pero eso parece muy grave. Para algunos se lo toman como realmente, eso simplemente es una teoría. Pero el hecho de que alguien lo crea o no lo crea no cambia la realidad de que existe tal condenación. Y hay testimonios de muchas personas incrédulas y bien cultas que al final de su vida reconocieron que algo les aguardaba, a alguien les aguardaba. Pero mira, el infierno no es solamente para los que cometen cosas malas. El infierno es para aquel que no mueve un dedo por el prójimo. Recuerda lo que el Señor Jesús dijo en aquel pasaje memorable en el Evangelio de Mateo. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me diste ropa. Estuve en la cárcel, no me visitaste. Estuve enfermo y no viniste a mí. Y dirán aquellos hombres, Señor, ¿cuándo te vimos a ti hambriento, sediento, desnudo, en la cárcel y enfermo, y no vinimos a ti? Y él les dirá, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí tampoco me lo hicisteis. Las personas creen que con ser buena persona no hacer mal a nadie, con eso ya se van a librar de la condenación. Pero escucha, no es una cuestión de solamente no hacer mal a nadie, estaría bueno que encima estuviésemos haciendo el mal a otros, sino el no hacer el bien que está en nuestra mano hacer. O como alguien dijo, cuando los justos callan la injusticia, permiten la injusticia, se convierten en injustos. Es por ese motivo por el que cuando aquel hombre que fue apaleado en el camino de la parábola que contó Jesús del buen samaritano, cuando quedó apaleado ahí, pasaron delante de él, ¿quiénes? Los más religiosos, ¿no? El sacerdote, el levita. Pero ellos no movieron ni un solo dedo por socorrer a aquel hombre que yacía medio muerto. Fue el otro, el samaritano. Y esto, la omisión de socorro, la omisión de lo que debemos hacer, que no amamos a Dios como debemos, no amamos al prójimo como nosotros mismos. Ese es el gran pecado, que es la madre de todos los pecados.
que produce todas y cada uno de los delitos que hasta el día de hoy estamos viendo, a cuál de ellos más terrible y abominable. Por eso la Biblia hace verdaderas listas siniestras de pecados, terroríficos todos ellos, pero sin hacer distinción en aquellos más públicos o en aquellos más notorios o en aquellos más escandalosos, con otros del corazón interno que tienen que ver con el orgullo, con el egoísmo, con la incredulidad, por supuesto. Es por esto que cuando Pablo predicaba el Evangelio delante de aquellos gobernantes, lo relata el libro de Hechos, y él les hablaba del juicio final, del dominio propio, de la justicia, ya no querían tanto que les hablara. Porque lo que queremos es una religión que nos haga sentir cómodos. Lo que queremos es una religión que nos ayude a pasar el día, que nos ayude a afrontar nuestras frustraciones. Pero no queremos saber nada de la justicia, del juicio y del dominio propio. Así sucede con el ser humano, porque sabemos que somos culpables y no queremos que nadie nos lo recuerde. Sabemos que vamos a morir, pero no queremos que nadie nos diga, acuérdate que tienes que morirte, porque eso es desagradable, es de mal gusto, es una verdad implacable, sí, pero no queremos saber de ella porque no nos convence, no la queremos. Y así también hoy muchos que se llaman cristianos han cogido la doctrina del juicio de Dios, de la condenación y del infierno, para guardarla en un cajón y decir, no, esto es una cosa simbólica. Esto es una amenaza de un Dios bonachón que al final nunca cumple con sus amenazas. Esto simplemente es algo que tiene que ver con el lenguaje poético y tal, pero que no es una realidad, que no es algo verdadero. Precisamente el Señor Jesucristo fue quien más advirtió acerca de la condenación del infierno. La buena noticia, lo maravilloso de todo es que Cristo Jesús fue al infierno para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo maravilloso de todo es que el Hijo de Dios, al morir en la cruz y al bajar él a los infiernos, venció al infierno, venció al pecado, cumplió la condena que nosotros merecíamos, venció a Satanás, venció a la muerte, venció a la maldad para siempre. Y ahora, victorioso, se levantó de la tumba y está a la diestra de Dios. Y si crees en él, dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay ya para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús caminan en el Espíritu, caminan por fe, unidos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios les ha regenerado, el Espíritu de Dios les ha renovado. Por la gracia hemos sido justificados y ya no hay condenación. Porque si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que está a la derecha del Padre, el que también intercede por nosotros. Y por lo tanto, nada ni nadie nunca nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si es que acaso hemos venido arrepentidos a Él, a sus pies, llorando como aquella mujer lloraba sobre los pies de Jesús y sin decir una sola palabra estaba allí arrepentida. Y Jesús le dice a aquella mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Tú también puedes venir hoy a los pies de Jesús para traer el ungüento más precioso a sus pies, que son tus lágrimas de arrepentimiento. Y puedes pedirle a Él que te perdone, que te salve, que quieres estar con Él en el cielo y no fuera de Él por la eternidad en el infierno. Que quieres hacer las paces con Él, que quieres vivir para Él, que quieres que Él sea tu Señor y tu Salvador, que estás avergonzado, avergonzada de tus pecados y que reconoces que en la cruz del Calvario Él murió por ti, que su sangre preciosa te limpia de todo pecado, que nada, ninguna cosa que tú traigas podrá ganar su favor, sino solo su gracia sea lo que pueda salvarte. Porque si desprecias al Hijo de Dios, el que cree en Él no verá la muerte, dijo Jesús. El que cree en Él tiene vida eterna. No verá la muerte eterna, por supuesto. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No tienes que esperar a ver qué va a pasar contigo. Si no estás creyendo en Cristo, estás ya condenado. Y ay de ti.
Ay de mí si no somos creyentes. Pidamos fe entonces al Señor y arrepentimiento, si no lo hemos hecho todavía, para venir a los pies de Jesús y trayendo lo único que realmente nos pertenece, lo único que realmente es mérito nuestro, total y absoluto, nuestro pecado. En esta mañana, Señor Dios del cielo, reconocemos que somos tan malvados como los peores delincuentes y aunque no hayamos hecho cosas tan horribles como otros, pero podríamos hacerlo, si no fuera porque quizá no hemos tenido el momento, la oportunidad, si no fuera porque tu gracia nos ha guardado de algún modo, porque dentro de cada uno de nosotros habita ese lobo terrible, siempre dispuesto a devorar, siempre dispuesto a seguir la maldad y la perversidad. Señor, gracias porque Jesús nos limpia y transforma para llevarnos al cielo, solo por la fe. Que cada uno de los oyentes en este día, cada uno de los que está escuchando tu evangelio de una manera o de otra, sea tocado por tu Espíritu Santo para que vaya corriendo a la cruz y tengan de ti el perdón y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo para todos. Feliz día. Dios os bendiga.